compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. ¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día. Te saludan Kevin y Leti Villa. Atención adolescente, te invitamos a escucharnos todos los jueves a las 3:30 de la tarde en el programa Los Adolescentes de la Red, donde platicamos temas acerca de lo que creemos de acuerdo a la Biblia y cómo se aplica en todas las áreas de nuestras vidas. No te lo pierdas todos los jueves a las 3:30 de la tarde en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7:30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Las clases son en inglés y en español. Mi nombre es Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red. Todos los sábados a las 4 de la tarde y los jueves a las 3:30 de la mañana. Estaremos hablando temas sobre el varón y la familia, cómo ser padres, la masculinidad de acuerdo a la Biblia y nuestra relación con el Señor. Los esperamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dino's Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108. Hola, soy Leticia Bastida y quiero invitarles a escuchar el programa A Solas con Dios, todos los días a las 6:45 de la mañana, aquí, en su estación de radio cristiana, Radio La Red. A Solas con Dios es un programa breve en el cual leemos una porción de las Sagradas Escrituras y oramos juntos antes de comenzar las actividades diarias. Los espero todos los días a las 6:45 de la mañana en el programa A Solas con Dios. Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor. Bienvenidos, feliz martes para todos. Aquí estamos en su programa Viva Mejor con el estudio bíblico clásico de los martes y estamos concluyendo poquito a poquito ya el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 20, hoy vamos a mirar juntos los versículos 1 al 18. Estamos justamente hablando hoy de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bien interesante, siendo que acabamos de pasar el Domingo de Resurrección. 720-325-7282 es nuestro teléfono en la oficina de Radio La Red. Usted puede seguirnos siempre en radiolared.net y puede vernos en YouTube, en Facebook y puede seguir el audio, los podcasts, que son las grabaciones de este programa y no incluyen los comerciales. Gracias a los que están escuchándonos en 1650 AM Radio La Red, aquí siempre compartiendo la verdad en amor. Yuridia García con nosotros en los controles de audio y Kevin Villa en los controles de video para Facebook y YouTube. Síganos en Instagram también, ahí usted puede ver fotos de la producción de este y otros programas
Si le interesa, si está involucrado en Instagram, ahí es algo también para que comparta más con nosotros. Y recuerde que cuando usted va a nuestra página en internet, radiolared.net, va a tener allí información, contactos, enlaces con los medios sociales como YouTube y Facebook e Instagram, y también va a tener ahí artículos interesantes que publicamos para usted. Bueno, recuerde por último, antes de entrar en el tema de hoy, que el viernes, como todos los viernes, juntos compartimos preguntas y tratamos de responderlas, ¿ok? Y aquí estamos siempre para usted. Mañana vamos a tener nuestro tema referente a la familia y el jueves a las emociones y relaciones interpersonales. Vamos a Juan capítulo 20, voy a leer todo. Versículos, todo lo que tenemos para hoy, versículos 1 al 18, y luego vamos a regresar y vamos a ir versículo por versículo estudiando la palabra de Dios. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro. Y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Hasta ahí vamos a estudiar el día de hoy, en este martes de estudio bíblico, y Jesucristo resucitó, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Si no hubiese sido por la resurrección, si Jesús no hubiese resucitado, el apóstol Pablo dice: vana sería nuestra fe, estaríamos aún en nuestros delitos y pecados. Si Jesús no hubiese resucitado, usted y yo tampoco resucitaríamos en el día postrero. Así que vamos a mirar qué importante es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación, para nuestra vida como hijos de Dios e hijas de Dios, para nuestro futuro. ¿Okay? A menos que el Señor venga antes, moriremos y iremos inmediatamente con el Señor. Nuestro espíritu, nuestra alma irá con el Señor, pero nuestro cuerpo queda aquí. Pero la Biblia nos dice, y usted puede leer el texto de 1 Corintios capítulo 15, que nuestro cuerpo resucitará. Y si el Señor viene antes que muramos, nuestro cuerpo será glorificado. Ahora, vamos a este texto. En el versículo 1 dice que en el primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? Es el día domingo.
textualmente. Estamos leyendo aquí diciendo, bueno, desde los originales. El primer día de la semana era domingo, era el primer día de trabajo para ellos, después del día de reposo solemne, que es el sábado, de la semana de Pascua. Y es muy importante porque se habían ofrecido los primeros frutos en el templo. Y Jesús fue el primer fruto, como dicen muchos autores, el primer fruto de los muertos. En el libro de Romanos, Pablo dice, primicia de los que durmieron es hechos. ¿Okay? Primicia de los que durmieron, es hecho el Señor, los que durmieron en Cristo, ¿verdad? Entonces, Él es el primero de entre los muertos. Usted dice, bueno, pero pastor, ¿qué pasó con Lázaro? No, Lázaro, como el hijo de la vida de Naín, como la niña que resucitó Jesús también, no quedaron vivos permanentemente. Pasado un tiempo, volvieron a morir, sin duda. En este caso estamos diciendo que el Señor Jesús es el primer hombre que resucita con un cuerpo glorificado y ya no muere nunca más. Entonces es la primicia de la resurrección. Gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos garantizado que también resucitaremos de los muertos cuando Él regrese en su segunda venida, si es que viene, repito, cuando ya hemos muerto. Si viene en nuestro tiempo de vida, bueno, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Como dice la Biblia. Ahora, cuando usted observa la Biblia detenidamente, desde este momento, donde el Señor Jesús resucita el primer día de la semana, domingo, no se confunda con el lunes. Para nosotros, en el mundo occidental, el lunes es el primer día hábil, como ayer, el primer día hábil de la semana, el día de trabajo. Pero el domingo es, decimos, feriado. Cuando yo estuve en Israel hace muchos años, el domingo no era feriado, todo el mundo salía a trabajar y mi esposa y yo se nos hacía raro, ¿verdad? Porque estaba todo abierto, todo el mundo era como un día lunes para nosotros. Bueno, así lo era en la época del Señor Jesús. El sábado era el día de reposo judío y el primer día de la semana era domingo, ¿okay? Pero se sentiría como el lunes para nosotros. Sin embargo, en ese primer día de la semana, domingo, es cuando el Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos, probablemente de madrugada. Ahora, hubo 3 domingos después de eso, 3 primeros días de la semana, uno atrás del otro, sucesivos, donde el Señor Jesús se aparece resucitado, glorificado, se aparece así con este nuevo cuerpo. Y a partir de eso es que la iglesia cristiana comienza a reunirse los días domingo. Recuerde que en la iglesia cristiana al principio estaba formada por judíos que se entregaron a Jesucristo, y luego gentiles que se entregaron a Jesucristo. Los judíos seguían adorando el día de reposo, el sábado, pero ahora también el domingo. Entonces, sucesivamente, el domingo se fue estableciendo como el día de reposo. Ahora, algunos de nuestros hermanos que adoran el día sábado, no estoy hablando ya de judíos, sino de cristianos que son sabatistas o de cristianos del séptimo día, ellos insisten con que los cristianos que nos reunimos los domingos estamos infringiendo la ley de Dios porque en los 10 mandamientos el Señor dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Entonces, tendríamos que decir que hay que comprender por qué este cambio del sábado y el domingo, y vamos a hablar un poquito nada más de eso, porque hay mucho más para decir, pero vamos a mirar esto en el segundo segmento. Ya regresamos. $16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Les saluda el hermano Guadalupe de Auto Repair Peña, y por muchos años hemos servido el área metropolitana de Denver con amabilidad, responsabilidad, honestidad, profesionalismo, experiencia y mucho más. Y hoy le venimos a ofrecer eso para cualquier necesidad que su coche tenga. Llámenos 720-882-4619. 720-882-4619.
Auto Repair Peña. Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. BT Plumbing le ofrece servicio profesional, la mejor calidad en servicio de plomería. Reparamos fugas de agua, cambiamos inodoros, duchas, instalamos llaves y mucho más. BT Plumbing está a sus órdenes. Llámenos hoy al 720-937-4498. 720-937-4498. Con el señor Torres, hablamos español. No acepte imitaciones. ¿Tu residencia o negocio necesita una actualización, reparación, construcción del sistema eléctrico o un detalle básico en la electricidad de tu hogar? Copper Canyon Electric Incorporated está a sus órdenes. Nos aseguramos que nuestros clientes reciban el mejor resultado con rendimiento, comodidad y eficiencia. Llámanos al 720-422-1991. 720-422-1991. Visítanos en coppercanyonelectricinc.com y encuéntranos en Facebook e Instagram como Copper Canyon Electric Incorporated, con calificación A+ con el Better Business Bureau. Titan Solar Power ofrecen paneles solares que aumentan el valor de su hogar y cuidan el medio ambiente. También pueden establecer un pago fijo mensual de su electricidad y gas. Además, el gobierno puede otorgar un crédito de hasta $10,000. Llame a Felipe Puerta al 720-707-9565. 720-707-9565. Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras. Así es, y estamos aquí mirando este texto de Juan capítulo 20. Nuestro tema no es el día de reposo, pero vale la aclaración, vale la pena aclarar un poquito antes de continuar con la exégesis del capítulo 20. Yo dije del libro de Juan que aquí la Biblia dice que el primer día de la semana fue cuando Jesucristo resucitó. Todas las veces que el Señor Jesús se apareció a los apóstoles por 3 domingos o 3 primeros días de la semana consecutivamente. El apóstol Pablo habla a la iglesia, por ejemplo, a los Corintios, y dice cada primer día de la semana, cuando se reúnen, la colecta. Ahora, algunas personas dicen, bueno, lo que pasa es que los cristianos siguieron a Constantino, aquel emperador que se convirtió al cristianismo, y que en el año 321 parece que cambió el día de adoración desde del sábado al domingo. ¿Sabe? No es cierto. Más allá de lo que Constantino haya hecho, fíjese al leer la Biblia, más importante que cualquier edicto de Constantino, fíjese que los cristianos se reunían el primer día de la semana. Y fíjese que no hay que pelearse por esto, simplemente hay que comprenderlo bien. En la Biblia, cuando habla acerca del día sábado, si usted se detiene despacito por usted misma a leer la Biblia, todas las veces que se habla del sábado, del día sábado, se dirige la Biblia al pueblo de Israel en particular, con la idea de que recordasen, como dicen los 10 mandamientos en la introducción, el día que el Señor los sacó de la tierra de Egipto. Algunos dicen, bueno, pero el tema aquí es la creación. No hay ningún registro bíblico en la Escritura, claro, que se diga que los judíos adoraban a Dios el día sábado, comenzando con Adán y Eva, porque eso no existía. Eso existió a partir de los 10 mandamientos, y de Adán hasta Moisés hubo muchísimos tiempos, muchos años, y no hay ninguna referencia entre estos dos personajes, desde la creación hasta Moisés, la ley, desde Adán hasta Moisés, no hay ninguna referencia de que Dios les dijese que tenían que adorar el séptimo día.
Entonces usted dice, entonces es pecado. No es pecado. Hoy en día usted puede adorar cuando quiera. Y en aquellos años, yo estoy seguro que el apóstol Pablo, aunque siempre dice que iba a las sinagogas, el día de reposo, iba para evangelizar en realidad a esos judíos compatriotas de él. Iba para hablarles, porque sabía que se reunían ese día. Yo he ido a predicar a veces, sin compararme con el apóstol Pablo, claro, pero yo he ido a predicar a iglesias sábado, domingo, miércoles, jueves, viernes, cualquier día que se reúnan. Ahora, quítese de la cabeza lo que le han dicho por ahí, que la culpa fue de Constantino y que él estableció el domingo. Mire, en la Biblia dice claramente en muchos textos, no hay referencias tanto al sábado, excepto los 10 mandamientos y que los judíos tenían que cumplirlo porque esto era relevante específicamente para ellos. No es un mandamiento generalizado como para decir toda la humanidad, los cristianos tienen que adorar el día sábado. Si lo quieren hacer el día sábado, está bien. Hay un problema de todas maneras, y el problema no es tanto con la exégesis del sábado y domingo. El problema es que esas personas tienden por lo general al legalismo y al acusar a otros porque adoramos el día domingo. ¿Sabe cuándo adoro yo a Dios? Todos los días. El Señor le dijo a la mujer samaritana en Juan 4, físicamente, mujer, no es ni aquí en este monte ni en Jerusalén donde deben adorar. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Ahora, como iglesia, ¿qué día es reunirse? La iglesia desde el Nuevo Testamento empezó a reunirse el primer día de la semana. Los apóstoles estaban reunidos el primer día de la semana, orando, esperando. Jesús se presentó a ellos el primer día de la semana. No quiere decir que no lo habrá hecho otros días, pero es bien interesante ver eso. Luego, interesante es ver cuando Pablo se dirige a las iglesias, cuando habla de la ofrenda, la colecta para los santos, dice el primer día de la semana aparte cada uno algo. No está hablando de nuestro lunes, está hablando del primer día. Hay mucha constante conmemoración constantemente de la resurrección del Señor Jesús. En Éxodo 31, cuando el Señor ordena otra vez a los israelitas, dice, guardar el reposo. Mire lo que dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones en pacto perpetuo. Por eso los judíos hasta el día de hoy lo celebran el día sábado, se juntan en la sinagoga, aunque no todos, pero esa es la idea. Dice, estoy leyendo Éxodo 31, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Si usted va a Deuteronomio 5, Deuteronomio 5 es una casi copia de los 10 mandamientos, ¿okay? Y se reafirma otra vez. Y en Deuteronomio 5 dice en el verso 12 al 14, Moisés dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, le dice Dios a Israel. Moisés lo dice por medio de Dios. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Cada vez que se habla del día de reposo en la Biblia, se está dirigiendo al pueblo de Israel, a los judíos. Hay un pacto especial hecho con el pueblo judío. Eso no los hace mejores que nosotros, simplemente es un pacto especial que el judío hasta el día de hoy conserva. Ahora, yo he conocido judíos cristianos o judíos mesiánicos que conservan el día de reposo y van con la iglesia a adorar el día domingo. Entonces no tienen ya ese problema. En Colosenses capítulo 2, el apóstol Pablo también dice, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, clavó con él la maldición del pecado, lo que la ley decía, ¿verdad?, que nosotros teníamos que morir porque la paga del pecado es muerte. Y luego dice, por tanto, nadie os engañe en cuestión de comidas o bebidas, luna nueva, que era una fiesta de ellos, día de reposo, todo lo cual es sombra, pero el cuerpo es de Cristo. Sombra del que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y ahora está hablándole también a colosenses en esa época. Estamos mezclando judíos cristianos ahora con muchos gentiles. Los judaizantes obligaban a los gentiles que se convertían a Cristo a reunirse el día sábado y a circuncidarse y a no comer cerdo y a no comer. Entonces
Pablo de parte del Señor, y no solamente Pablo, Pedro, otros dicen, ya basta porque todo eso era para preparar, anunciar, evangelizar, si se quiere, a los judíos en vista del Mesías que iba a venir. El Mesías ya vino, ya resucitó, cumplió él con la ley, y entonces tenemos que saber hacer esta distinción al examinar estas cosas, ¿ok? Bueno, sé que puede haber preguntas con relación al día de reposo, no es nuestro tema de hoy, pero es inevitable que se haga la pregunta cuando leemos el día de resurrección fue el primer día de la semana y es una de las razones principales por las cuales celebramos a Cristo. Yo le digo a nuestra iglesia aquí en la red, cada vez que venimos el domingo, estamos celebrando Pascuas, estamos celebrando el día de la resurrección de Jesús. No lo hacemos quizás como lo hicimos este domingo, de una manera especial, para nosotros hasta es más celebratorio que la misma Navidad, pero no lo hacemos así cada domingo, creo que ninguna iglesia cristiana hace tanto cada domingo así, pero sí, yo les digo, el mismo hecho de estar aquí presentes es reconocer y celebrar y estar predicando aún con nuestra presencia y nuestra reunión el primer día, estamos predicando la resurrección en realidad, aún con nuestra asistencia. Bueno, María Magdalena es la que aparece aquí frente a la tumba, volviendo al texto de Juan 20, y ya conocemos a María Magdalena. Esta es una de las mujeres que acompañaron al Señor Jesús. Esta fue la María Magdalena de quien el Señor Jesús expulsó 7 demonios. Ella entregó su vida a Cristo y lo siguió fielmente y fue una discípulo del Señor. ¿Okay? Sé que algunos dicen discípula, pero esa palabra no existe. A discípulo es un término genérico. Ahora, o general, para hombre o mujer. Entonces, María Magdalena estuvo entre ellos también con los apóstoles, no fue, por supuesto, del grupo apostólico, pero estuvo allí. Sabemos que los apóstoles no eran los únicos que estaban siempre acompañando a Jesús. Hay ocasiones en que vemos a los apóstoles solos en las Escrituras con Jesús, pero muchas veces estaban otras personas que eran seguidores fieles del Señor Jesús sin ser apóstoles. María Magdalena, esta mujer que a quien el Señor realmente cambió su vida de una manera tan radical, no se sabe por qué. Ella estaba allí. A otros textos como Mateo y Marcos dicen que fueron varias mujeres a llevar especies. No creo que será necesario, pero algunos dicen, bueno, quizá porque José y Nicodemo, cuando recuerda la semana pasada estudiamos que lo ungieron con estas especies, supuestamente habían acabado el trabajo, o tal vez no porque estaba muy rápido todo, pero parece que sí. La cuestión es que estas mujeres estaban haciendo algo que probablemente se acostumbraba a hacer y fueron muy de mañana, muy temprano, todavía era oscuro. Probablemente cuando llegaron no estaba oscuro, no sé. Llegaron allí y se encontraron con una tremenda sorpresa, dice Juan. La piedra estaba removida. Okay. En griego literalmente significa que la piedra estaba fuera del surco. Usted sabe lo que es la palabra surco, ¿verdad? Cuando se hace así, se cava un surco. Entonces, como era una piedra que rodaba y era súper pesada, la piedra estaba fuera de su surco, es lo que literalmente dice, ¿cierto? Nuestra versión en español o en inglés dice que la piedra estaba removida, es decir, estaba abierto el sepulcro, la tumba. Entonces, cuando uno piensa por qué las mujeres que fueron las primeras que fueron al sepulcro, por qué hallaron la tumba vacía, vacía, pero por qué hallaron la piedra removida, ¿sería para que Jesús pudiese salir de la tumba? No, esto era para que los testigos, como María Magdalena y luego Pedro, Juan y otros, pudiesen entrar. Así que no estaba la tumba abierta, la piedra removida para que Jesús pudiese salir. La demostración es que su cuerpo era especial, estaba glorificado, transformado físicamente, porque cuando apareció los 3 domingos siguientes, los discípulos estaban a puertas y ventanas cerradas y Jesús apareció de todas maneras. Entonces recuerde eso, la tumba se abrió para que usted y yo pudiésemos ver que la tumba estaba vacía. Ya regresamos.
¿Tu residencia o negocio necesita una actualización, reparación, construcción del sistema eléctrico o un detalle básico en la electricidad de tu hogar? Copper Canyon Electric Incorporated está a sus órdenes. Nos aseguramos que nuestros clientes reciban el mejor resultado con rendimiento, comodidad y eficiencia. Llámanos al 720-422-1991. 720-422-1991. Visítanos en coppercanyonelectricinc.com y encuéntranos en Facebook e Instagram como Copper Canyon Electric Incorporated con calificación A+ con el Better Business Bureau. Hola, te habla Marta Cáceres y si deseas ampliar tu conocimiento en teología, filosofía y apologética cristiana, te invito a que escuches mi programa Apologética con Marta todos los martes a las 12:30 de la tarde y todos los días de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde aquí en tu estación favorita 1650 AM, Radio La Red. Te esperamos. Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento, administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Les saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en 2 versiones y compartimos un poco de música, en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor. Visítenos en Facebook a Vivir Mejor Radio. Bienvenidos a nuestro tercer segmento. Estamos en su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor y aprendemos muchas ideas prácticas. Yo por lo menos sé que aprendo muchas cosas prácticas cuando estudio la Biblia, versículo por versículo. Estamos en el texto de capítulo 20 del libro de San Juan y estamos viendo este maravilloso evento de la resurrección del Señor Jesucristo. Esto es el evento, es el clímax de la doctrina cristiana. Yo sé que hablamos de la crucifixión de Jesús y si Jesús no hubiese muerto por nosotros estaríamos todos condenados. Pero también tenemos que hablar de la resurrección, porque si Cristo hubiese quedado en la tumba, pues entonces hubiese probado no ser quien dijo que es y no hubiese servido lo que Él hizo. Jesús resucitó de entre los muertos después de haber pagado una vez para siempre. Fíjese que no tiene que estar pagándolo cada domingo, ¿verdad?, en la Eucaristía. Él lo hizo una vez para siempre. Y en la resurrección, entonces esto queda todo sellado, verificado, confirmado. Y ahí está, cuando usted deposita su fe en el Señor Jesucristo, está depositando su fe en el Cristo resucitado, no es el que quedó muerto y después quedó en una tumba y ahí está. Bueno, en el versículo 2 dice que María Magdalena corrió y fue a Simón y a Pedro y al otro discípulo, aquel a que Jesús amaba, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde la han puesto. Esta mujer corrió. Ok, recuerden que fue al sepulcro muy de mañana, siendo aún oscuro, y ya Jesús no estaba. Por eso dije antes, toda la impresión es que el Señor Jesús resucitó en un momento de la madrugada. Todavía estaba oscuro. Cuando ella llegó, vio la piedra quitada del sepulcro. Quizá ahí ya estaba empezando a amanecer. Ella corrió, okay, y entonces fue a hablar con Simón, Pedro y aquí al otro discípulo a que Jesús amaba. Este es
probablemente, casi seguro Jesús, la que amaba a Jesús, probablemente Juan el discípulo amado, como se lo conoce, que es el autor humano de esta carta. Entonces, este es otro momento en que ella dice, o algo que ella dice sorprende: se han llevado del sepulcro al Señor. ¿Quiénes se han llevado del sepulcro al Señor? Probablemente en la mentalidad de ella pudieron haber sido los líderes judíos, porque los soldados romanos o estaban allí o ya no estaban allí, pero es dudoso de que ella pensara que hayan sido los soldados romanos. ¿Cuál sería el interés? En cambio, ella probablemente pensó en los líderes judíos. No sabemos, pero se han llevado del sepulcro al Señor. No sabemos dónde le han puesto, o sea que en su mentalidad es: el cuerpo de Jesús está en algún lugar, muerto, está en algún lugar. Y no pensó en ese momento que Jesús había dicho varias veces que Él iba a resucitar entre los muertos. Cuando dice no sabemos, ¿a quién se refiere? Porque esta es una sola persona, es María Magdalena. Bueno, de acuerdo a Mateo, Marcos y Lucas, que relatan el mismo episodio, el mismo evento magnífico de la resurrección, ellos mencionan Mateo, Marcos y Lucas mencionan a María, la madre de Santiago, Salomé, Juana y las otras mujeres. Entonces hay algunas que son anónimas para nosotros, otras están mencionadas por nombre. Juan no las menciona en este caso, simplemente en boca de Magdalena. María Magdalena habla en plural. No sabemos dónde le han puesto. En el versículo 3, Juan nos cuenta que salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, lo cual ahí ya es un riesgo, porque recuerden que ellos estaban escondidos. No Juan, que estuvo al pie de la cruz, pero salen y van corriendo al sepulcro. Uno dice, es un riesgo porque ellos no sabían lo que estaba pasando. María Magdalena dice eso. En otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, ellos nos cuentan un poco la primera reacción de los apóstoles. Inclusive creyeron que estaban mal de la cabeza en un momento, ¿verdad? Porque tienen que comprender, como yo he aprendido también, que en esa época el testimonio de una mujer no valía nada en la sociedad de ellos. Usted dice, bueno, pero estos eran apóstoles, son gente nacida de nuevo en Cristo. Sí, pero en la cultura de ellos eso no cambió de la noche a la mañana. No estamos diciendo que ellas despreciaron a María Magdalena y a las otras mujeres, discípulos del Señor. Estamos diciendo, el testimonio de una mujer no era algo que, como hoy uno dice, bueno, es una persona tanto como un hombre y adelante. Antes ellos pensaban, es una persona tanto como un hombre, pero la mujer estaba en otra categoría y entonces legalmente no, los documentos nos muestran aún extrabíblicos que el testimonio de una mujer no era casi como el testimonio de un niño, ¿okay? En algunos casos. Entonces salen corriendo para verificar qué es lo que vio María Magdalena, qué está pasando y lo que vieron estas otras mujeres. Y los dos salen corriendo y Juan nos dice que corrían juntos, pero el otro discípulo, se refiere a él posiblemente, corrió más aprisa que Pedro, probablemente porque sería más joven, claro, y llegó primero al sepulcro. Pero observen el detalle, llegó primero al sepulcro, y dice bajándose a mirar, es una forma en griego también para decir agachándose, porque las tumbas de esa época tenían entradas un poquito bajas, no eran como nosotros pensamos o a veces se ven en las películas, y uno tenía que agacharse para entrar a ese lugar. No digo arrastrarse, pero sí inclinarse bastante para poder entrar por la apertura. Y entonces Juan mira adentro y ve los lienzos puestos allí y no entra. Entonces esta palabra, los lienzos, ¿verdad? Sabemos que es esto con lo que envolvían a los cadáveres. Entonces allí estaba y ve que ahí están estas bandas, ¿verdad? Esta envoltura puesta. Pero piensen esto. Los líderes judíos
dieron una gran suma de dinero, dice otro evangelio, a los soldados romanos, y que dijeron, nosotros vamos a hablar con los líderes de ustedes para que no los maten, porque la ley romana decía que si a uno se le escapaba un preso o alguien, en este caso robaba a un muerto que ellos habían considerado un criminal, pues los soldados tenían que pagar con su propia vida. Recuerda el caso del carcelero de Filipo, que se estaba por matar cuando hubo el terremoto y pensó que los presos se escaparon. Bueno, en este caso es aún peor el asunto. Entonces los líderes judíos dieron una suma de dinero grande a ellos y que se fuesen y que dijesen que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Y ellos iban a hablar como líderes religiosos con los líderes políticos para que el imperio no hiciera nada, no los matase, ¿verdad? Ahora miren todas estas cuestiones ahí atrás políticas. Recuerda, si usted escuchó, recuerde lo que dije ayer en el programa acerca de la política y la guerra cultural o espiritual y cómo aún con evidencias una persona o un grupo de personas que no están en el Señor pueden llegar a no ver la verdad, estar ciegos, ¿verdad? Y dar vuelta a todas las cosas. Y luego piensa en esto. Un poquito nada más, 5 minutos que usted lea cómo era una guardia romana en esos tiempos. Jamás podían los discípulos robarse el cuerpo de Jesús. Por más que ese dicho se difundió, no estoy seguro que la gente hubiese creído que eso era la verdad, porque la gente estaba acostumbrada, la gente del pueblo, a ver las guardias romanas. Y eran gente súper entrenados, estos soldados, de una manera increíble. Es interesante leer por lo menos cómo era eso. Y totalmente imposible que los discípulos hubiesen llegado de noche para robar el cuerpo de Jesús. Totalmente imposible. Imposible. No iban a poder pasar por esa guardia romana que estaba frente a la tumba. Bueno, pero así es, ¿verdad? Cuando el mal llega a ese nivel, hasta llega a la ridiculez. Pero María Magdalena y las mujeres dicen, no sabemos dónde lo han puesto, pero se han robado el cuerpo de Jesús, ahí no está. Y Juan llega con Pedro, Juan mira hacia adentro, ve los lienzos, pero esos lienzos ahí, una de las razones por las que yo entiendo que Dios inspira el Espíritu Santo a Juan a recordar todo esto y a escribirlo, es porque si se hubiesen robado el cuerpo de Jesús, los lienzos no estarían allí. No hubiesen tomado el trabajo. Si alguien lo hubiese querido robar, los discípulos, los soldados, nadie se iba a tomar el trabajo de desenvolver un cuerpo envuelto allí, un cuerpo muerto, un cadáver. Nadie se iba a tomar el trabajo de desnudarlo y llevárselo desnudo y dejar ahí los lienzos. Aparte, las especias aromáticas que habían puesto Nicodemo y José de Arimatea también tenían, aparte de la función de crear un poco de mejor aroma, la función de pegar de alguna forma esos lienzos. Entonces, ¿quién se va a robar el cuerpo de Jesús? Pero va a tener la delicadeza, digamos así, de dejar allí los lienzos y el sudario puesto al costado. Todos son datos que tenemos que mirarlos más detenidamente para llegar al mensaje principal de ese texto. Pero ya regresamos después de esta pausa. Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. La cámara del teléfono no le hace justicia a los paisajes en los que estás y mucho menos a los momentos especiales de tu vida. Por eso, Recordo Photography está a tus órdenes. Búscanos en Facebook como Recordo Photography y en Instagram como Recordo_Photography. Tú creas el momento, nosotros lo hacemos eterno. Recordo Photography. Soy Aaron Velo, anfitrión del programa La Red Norte. Escucha las series bíblicas edificantes para tu vida que te ofrecemos todos los martes a las 3:30 de la tarde. Oramos que este programa sea de bendición para ti. La Red Norte, a través de esta, tu estación de radio preferida, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bernal's Home Improvement. Desde el 2007 ofrecemos remodelaciones y mantenimiento en baños, cocinas. Instalamos todo tipo de pisos, hacemos pintura y nuestros estimados son gratis. Llámenos al 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal's Home Improvement. Hola hermanos de Radio La Red, estamos seleccionando 10 dueños de casa en el mes de abril para que paguen en su bill de electricidad un valor fijo y reduzcan el de gas. Sí señores, también recibirás hasta $10,000 por parte del gobierno sin importar tu estatus. Al ser dueños de tu propia energía sin gastar un centavo, aumentarás el valor de tu casa, ayudando al planeta. Te invito a que me llames a solucionar tus preguntas, te dedico todo el tiempo que necesites. 720-707-9565. 720-707-9565. Felipe Puerta. Llámame, no te lo pierdas, por favor. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras. Completamos con este segmento que estamos comenzando ahora la primera hora del programa y estamos en el versículo 5 y 6. En esta maravillosa historia indispensable en la doctrina cristiana, bíblica, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 5 dice entonces que Juan, bajándose a mirar, como inclinándose, agachándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y como dijimos, es indispensable que usted y yo prestemos atención a estos detalles, porque no son solamente detalles históricos para que conozcamos lo que pasó en el evento en sí, sino que son detalles que tienen un mensaje adentro. En este caso no hubo violencia en la resurrección, no hubo robo del cuerpo. Un ladrón o un grupo de ladrones se hubiese llevado a Jesús si lo iban a robar así como estaba. Y luego vemos aquí el sudario o esa toalla, si se quiere, que envolvía la cabeza, puesto a un lado aparte, y aquí vemos los lienzos, el resto de la envoltura del cuerpo allí, intacta. Jesús no estaba allí. Entonces, esos son detalles para mostrar, no hubo violencia, no hubo alguien que entró rápidamente y lo sacó y a lo mejor hubiese estado tirado en el suelo parte del sudario o digamos el sudario una parte en el suelo. Usted se da cuenta cuando un ladrón entra a un lugar y hace todo demasiado rápido, generalmente deja rastros, deja huellas, decimos, y no estamos hablando de huellas con sus zapatos o sus pies. Estamos diciendo hay cosas que quedaron revueltas, hay cosas que están fuera de lugar. Cuando Juan mira hacia adentro de la tumba, aún sin entrar, alcanza a ver los lienzos, es decir, toda la envoltura de ese cuerpo del cadáver de Jesús estaba allí intacto y el sudario puesto en un lugar aparte. ¿Qué ladrón va a tener el tiempo o la delicadeza de hacer eso? Entonces, observe estos detalles. Si nunca los pensó, de gloria a Dios. Ahora aquí entra Pedro. Pedro llegó, aunque llegó un poquito después, porque el otro discípulo, dice el verso 4, llegó más a prisa. Y cuando llegó Pedro, no solamente Pedro espió, él bajó a mirar, entró al sepulcro. ¿Okay? Como judío esto era un problema también porque pues podría verse visto como inmundo, excepto que no es este el punto aquí. Pero bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí. ¿Ok? Pero no entró, dice el verso 5, Juan. Y luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos, como Juan, puestos allí. Y Pedro también que ve el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte.
Usted dice, bueno, a ver que hay algún mensaje ahí atrás de todo eso. El primer mensaje es, no hubo violencia, como ya expliqué, estaba todo en mucho orden, con mucho orden, y este sudario era una manta con la que se envolvía, una manta pequeña posiblemente, con la que se envolvía la cara, ¿okay?, de la persona muerta, y era como un pañuelo que se ponía en la cara, envuelto en la cara. Ahora, yo quiero hacer una aclaración aquí. En el internet anda un video que se está haciendo bastante popular y han sacado una historia, a ver si usted la escuchó. Han sacado una historia de lo del sudario. Y ellos dicen que la razón por la cual el sudario estaba puesto al lado, en un lugar aparte, dobladito, es porque en la antigüedad, cuando un amo terminaba de comer, ponía su servilleta con la que se limpia la boca uno, la ponía dobladita ahí al lado, y eso le indicaba a sus esclavos o servidores o sirvientes que ya había concluido lo que iba a hacer y que volvería a seguir lo que estaba haciendo. Pero que si tiraba la servilleta al suelo, eso indicaba que ya, levantaran el plato, que no había nada que hacer. Entonces yo observé eso y vi un montón de clics. Oh, gloria a Dios, eso significa la segunda venida. Entonces me puse a investigar si realmente eso es lo que en esa época los judíos pensaban. Y sorpresa, 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 evidentemente no era lo que los judíos pensaban, no había tal costumbre. Eso es algo tomado de la mentalidad occidental, donde uno en muchos países, yo lo aprendí desde pequeño, cuando uno termina de comer, pone la servilleta de tal manera que indica a la persona que sirve, mamá, papá o quien sea, una cosa, y si uno la hace un bollito y la pone de otro lado, indica ya acabé. Pero no estaba eso en la mentalidad del Medio Oriente en Israel 2000 años atrás. Entonces, antes de que usted diga, oh, gloria a Dios, mire qué hermoso mensaje, lo que han descubierto, antes de sacar bombos y platillos y trompetas y empezar a hacer la celebración de algo, investigue, mi querido hermano, investigue, mi querida hermana, porque aunque nos da ternura, a mí me dio ternura leer eso también, pero dije, esto no estoy... Nunca había escuchado que esto era así. Ok, puede ser, nunca lo escuché, no lo sé todo. Pero uno se pone a investigar directamente de lugares judíos y cómo era. Y ellos dicen, no, eso nunca se hacía, ya no había tal cosa. Tal vez podría decirse que quizá en el mundo romano, greco-romano, los gentiles tendrían esa costumbre, pero no era una costumbre judía. Entonces, hasta donde sabemos, aunque sería lindo pensar que eso es un mensaje que Dios mandó para decir voy a volver. El Señor ya había dicho varias veces que Él iba a volver. No dio un símbolo, no dejó un objeto simbólico. Simplemente Él dijo, voy a resucitar y un día voy a volver. Entonces, ¿para qué especular diciendo este sudario envuelto allí significa? Bueno, le digo porque ha habido mucha especulación con eso, y cuando va llegando esta época de Pascuas que acaba de pasar, hay gente que comienza a encontrar significados en ciertas cosas. Aquí lo único que nosotros sabemos, hasta donde sabemos, es que alguien tomó el tiempo para dar vuelta, doblar ese sudario y ponerlo en lugar aparte. Y esto fue lo que llamó la atención, no solamente de Pedro, porque Pedro fue testigo de eso, pero observe que dice que en el verso 8, después que Pedro vio todo eso, entró al sepulcro y vio todo eso, observe esto, porque acá sí está el mensaje con lo del sudario. Entonces también entró el otro discípulo, otra vez Juan, el que está escribiendo, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Ahora, no dice que Pedro vio y creyó, no sabemos, pero no dice eso. Dice que Juan entró y cuando vio, creyó. Ahora observe, antes dice en el versículo 5 que Juan bajó a mirar, como quien dice espió, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Significa, todavía no había visto el sudario, lo que estaba en la cabeza de Jesús. Pedro entra, vio los lienzos puestos allí,
Y luego dice el verso 7, también vio el sudario, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Y no dice nada más de Pedro. El verso 8 dice, entonces, después que Pedro hace eso, entra Juan y ve y creyó. O sea que vio el lienzo y vio el sudario enrollado aparte. Dice, y vio y creyó. Y en el verso 9 está la aclaración, porque aún no habían entendido la Escritura. ¿Quiénes no habían entendido? Pedro y Juan. Y aunque Juan está escribiendo esto años después, uno puede decir, bueno, se refería a todos los discípulos, claro, pero ahí está hablando en la escena de Pedro y Juan. Y dice Juan en el verso 9, porque aún, acá está la explicación de por qué vio y creyó Juan, porque aún no habían entendido la Escritura. Esto es el Antiguo Testamento, que era necesario que Él, el Mesías, Jesucristo, resucitase de los muertos. Era necesario. Por eso Pablo después en 1 Corintios 15 dice en su famosa predicación sobre la resurrección de los muertos en Cristo, si Jesús no hubiese resucitado, vana es nuestra fe. Era necesario, era indispensable que el Señor Jesucristo resucitase de los muertos. Algunos nos han preguntado por qué ustedes los cristianos en sus iglesias, en sus templos, no todos, pero algunos tienen una cruz, o algunos tienen alguna joyita, una joya con una cadenita, pero siempre vemos que no es un crucifijo, no es un Cristo clavado. Bueno, porque nosotros creemos que, claro, Jesucristo fue clavado en la cruz, pero al tercer día resucitó, no quedó clavado en la cruz. Entonces, no nos peleamos con nadie, simplemente decimos... Además, hay menos posibilidades que uno llegue a adorar esa figura, ese crucifijo, esa imagen, si vea la figura de un ser humano ahí clavado en la cruz que representaría a Jesús. Es mejor ver la cruz vacía, es lo que nosotros pensamos, porque Jesucristo resucitó. ¿Okay? En cambio, hay personas que a veces han visto el crucifijo y olvidan que Jesucristo resucitó. O otros que no son conocedores de la Escritura, de la Biblia, no saben que Cristo resucitó. Entonces pueden pensar a creer que Jesús murió y quedó como en la tumba, como tantos otros líderes de religiones mundiales que están en la tumba, ¿verdad? Sus cuerpos. Entonces, bueno, aquí lo importante es que en el verso 8, Juan vio y creyó. Juan vio la evidencia de la resurrección y creyó. Si usted dice, yo tendría que ver para creer. Bueno, no todos siempre vemos para creerlo todo, pero creemos lo que testigos oculares ven, ¿verdad? Entonces, en este caso, Juan está viendo, Pedro está viendo. Juan dice, vio y creyó, vimos y creímos en otras palabras. Pero él vio y creyó. Entonces, si usted realmente cree que esto es la palabra de Dios, yo también lo creo, entonces... ¿Qué evidencia? Es la primera evidencia que tenemos de que Jesucristo resucitó, es la tumba vacía, claro, María Magdalena y las mujeres viendo la tumba vacía, el relato de los ángeles diciéndole no está aquí, ha resucitado, el relato que vamos a leer otra vez, Jesús habla con ellas, pero aquí Pedro y Juan entran a la tumba finalmente y Juan dice, vio y creyó, es decir, parte de la razón por la cual creemos que la Biblia es la palabra de Dios es porque hay testigos oculares que dieron su vida por lo que vieron. Fueron matados por estos testimonios. Fueron muertos. Ya regresamos. Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver. Compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Le esperamos. Hermanos de Radio La Red, ¿quieres ahorrar dinero en tu bill de electricidad y gas?
Te digo que es posible instalando paneles solares sin gastar un centavo de tu bolsillo. Te quiero contar que el gobierno te apoya con hasta $10,000 sin importar tu estatus, con el propósito de ayudar al planeta y aumentes el valor de tu casa. Soy Felipe Puerta, 720-707-9565. 720-707-9565. Asesórate de un experto, por favor. Llámame. Hola, ¿cómo están? Les habla Dino de Dino's Locksmith, ofreciendo una vez más mis servicios de cerrajería, de apertura de carros, casas, negocios y también controles, llaves nuevas y de chip. Para más información se pueden comunicar conmigo, Dino, 303-472-5108. 303-472-5108. Escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Visítanos en el internet a vivirmejortcm.com. Estamos otra vez aquí, continuamos versículo por versículo de este Evangelio de San Juan, capítulo 20. Nos faltan como unos 3 martes o algo así para concluir con el libro de San Juan que hemos comenzado hace más de un año atrás. Felicitaciones a algunos de ustedes que nos han seguido, tal vez, desde el comienzo del estudio de Juan, desde Juan capítulo 1. A modo de curiosidad, me interesaría mucho saber, si usted es tan amable, déjeme saber a través de Facebook o el teléfono, a través de Messenger o el correo electrónico. Déjeme saber si usted ha seguido conmigo los estudios de todo el libro de Juan, desde el primer capítulo, ¿ok? Hasta que lleguemos al 21. Sería una nota interesante saber cuántos o quiénes de ustedes nos han podido seguir sin interrupción, ¿ok? Estoy pensando en otra cosa, bueno, algunos de ustedes quizás tuvieron interrupciones, pero volvieron a los podcasts y entonces lograron ponerse al día. De cualquiera de las dos maneras sería interesante saber, ¿ok? Si tiene la amabilidad y el tiempo de dejarme saber, es pura curiosidad. Versículo 9 dice aquí, porque aún no habían entendido. ¿Recuerdan? Juan bajó y entonces vio y creyó al ver el lienzo y el sudario. Porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. El Sanedrín, ¿recuerda el Sanedrín, el grupo de los líderes judíos? Ellos sí habían entendido la profecía de Jesús en cuanto a su resurrección, porque en el anteúltimo capítulo del libro de Mateo, ahí aparecen ese tipo de cosas, pero los discípulos no entendían esto. Y los discípulos tendrían que... Estos eran todos varones, es decir, habían ido a la sinagoga rabínica, que era la escuela de ese momento, por tanto conocían la profecía. Conocían la Biblia, conocían la ley. Claro que el énfasis era más a veces en la ley y los mandamientos, pero ¿por qué se sorprendieron tanto? Uno
piensa, ¿cómo es posible? Bueno, recuerde que el Señor Jesús dijo que cuando Él enviase el Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo, cosa que ocurrió luego el día de Pentecostés, a partir de ahí el Espíritu Santo tomaría de todo lo que el Señor Jesús les enseñó, se los haría saber, es decir, lo revelaría a ellos de tal manera que lo pudiesen comprender. Y entonces ellos retrospectivamente, como Juan al escribir este texto que estamos leyendo, recuerda, observa, el Espíritu Santo le hace tener esa memoria, ¿verdad?, para recordar las cosas. También no estamos hablando de que pasaron siglos, ¿verdad?, pero saber qué escribir, qué apuntar de todo esto, recordando y ahora comprendiendo. Por eso aquí Juan está dando como una interpretación al evento que él mismo vio, donde este versículo 9 dice, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que el Señor Jesucristo resucitase de entre los muertos. Si Juan hubiese estado escribiendo esto como un periodista que va escribiendo mientras ve que pasan las cosas o inmediatamente al día siguiente, probablemente hubiese puesto eso o no hubiese puesto este versículo. Pero al escribir mirando hacia atrás, puede escribir y al mismo tiempo explicar por qué dice que él entró y vio y creyó. ¿Por qué vio y creyó? ¿No creyó antes? ¿No creyó la palabra de Jesús por fe, que Jesús iba a resucitar? Bueno, aparentemente no comprendieron. Él dice, no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Acá no dice, no entendieron lo que Jesús les dijo, pero está diciendo, no habían entendido la profecía, no habían entendido la Escritura. Esta es la parte teológica, es la parte de que, ¿por qué Jesús tenía que resucitar? ¿Okay? Entonces, esto refuerza el hecho de que todavía el Espíritu Santo no había llegado hacia ellos en plenitud, como ocurrió desde Pentecostés, de tal manera que pudiesen comprender, entender por qué Jesús hacía lo que hacía, por qué decía lo que decía, por qué su vida fue como fue, por qué tuvo que morir en la cruz, por qué tuvo que resucitar. Eso sí tuvo entonces sentido. Como para usted y para mí, al conocer a Cristo como Salvador y tener el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, en nosotros, el Espíritu Santo es el que nos hace comprender lo que vamos leyendo, lo que va pasando, lo que estamos estudiando, ¿ok? En el versículo 10 dice, y volvieron los discípulos a los suyos, ¿ok? Entonces, volvieron a sus familias, volvieron a su trabajo, volvieron a lo que estaban haciendo, y entonces volvieron, y esta experiencia fue maravillosa, ¿ok? Volvieron probablemente a sus casas, a sus hogares, quizá diciendo, ok, vamos a ver y ahora qué pasa. El Señor nos dijo, tenemos que esperar hasta que descienda el Espíritu Santo. Estaban con temor todavía a los judíos, a los líderes, porque cuando Jesús aparece, esos 3 domingos consecutivos, ellos tenían miedo a los judíos, es decir, a los líderes, estaban encerrados. Así que cuando volvieron a los suyos, posiblemente también tiene que ver con su familia o al resto de los discípulos, que estaban en ese momento no sabiendo probablemente qué estaba pasando. Ahora, vuelve Juan a hablar acerca de María. Dice, pero María, esto no es María la mamá de Jesús, esta es María Magdalena. Recuerda que el relato en el versículo 1 del capítulo 20 habla de María Magdalena. Dice, María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, lo mismo que había hecho Juan, no entró, se inclinó a mirar. Entonces, este llorar es una lamentación, sin saber exactamente qué está pasando. María estaba afuera, Pedro y Juan adentro, y María estaba afuera todavía llorando. Entonces, en el versículo 12, ve a 2 ángeles cuando mira adentro. No eran Pedro y Juan, porque Juan nos dice que ya se volvieron ellos a los suyos. Aquí entonces dice que 2 ángeles con vestiduras blancas
vio María Magdalena que estaban sentados el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Entonces, dos ángeles, tanto Lucas como Juan hablan de estos dos ángeles. Mateo menciona un ángel. Esto no es una contradicción. Recuerden, como siempre les explico cada martes, son perspectivas de acuerdo a lo que es el interés principal del libro, el énfasis central y a quiénes está dirigido. Entonces, son narraciones de testigos oculares, y son narraciones de testigos oculares que van haciéndose a través del tiempo. No tiene un ángel o dos o 50, aquí no hay tanta diferencia realmente a nivel doctrinal. En este caso, Juan da el detalle de que estos dos ángeles estaban, una a la cabecera y uno a los pies, de donde estaba esa especie de cama de piedra probablemente, donde Jesús había sido puesto. Entonces nosotros tendemos a hacernos preguntas: ¿quién de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es correcto y cuáles no? No necesitamos en realidad detalles más profundos, históricos, para decir que la Biblia es verdad. Solo tenemos que recordar: aquí no había videos, no había radio, no había... Y hoy en día, con todos esos medios, así todo, dos personas pueden tener o más diferentes relatos, ¿okay?, acerca de un mismo episodio. Lo importante es el episodio, lo importante es el evento, ¿okay? Ahora, en el verso 14, cuando estos están aquí, los ángeles hablando, y María dice: se han llevado a mi Señor, no sé dónde le han puesto. Al mismo tiempo, dice aquí, el verso 14, y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Otro texto aquí, otro evangelio dice: pensó que era el hortelano, el jardinero. Recuerden que había sido puesto Jesús, leímos el domingo pasado, en una tumba nueva, y dice que ahí donde estaba el lugar del Gólgota, la calavera, el monte ese donde crucificaron a Jesús, dice allí había un huerto. Entonces ahí había una tumba nueva, ahí pusieron al Señor Jesús. Entonces María Magdalena pensó que era el que cuidaba las plantas, el hortelano, ¿okay? Entonces no sabía que era Jesús, posiblemente en su angustia, ¿okay?, o la apariencia de Jesús podría haber sido un poquito diferente, aunque me inclino más bien a pensar que no lo reconoció en su angustia. Eso suele suceder mucho cuando uno está muy angustiado, ¿verdad?, con los ojos tal vez hinchados de llorar y en toda la confusión de lo que estaba pasando. Cuando regresemos vamos al versículo 15 y vamos a ver lo que Jesús le dice a María Magdalena. Ya regresamos. BT Plumbing le ofrece servicio profesional, la mejor calidad en servicio de plomería. Reparamos fugas de agua, cambiamos inodoros, duchas, instalamos llaves y mucho más. BT Plumbing está a sus órdenes. Llámenos hoy al 720-937-4498. 720-937-4498. Con el señor Torres, hablamos español. No acepte imitaciones. Hola, nosotros somos tus amigos Azul y Oscar Pulido del programa Los Niños de la Red. Te invitamos a escucharnos todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Estaremos aprendiendo sobre la Biblia y pasaremos un tiempo muy especial. Recuerda, todos los sábados a las 10:30 de la mañana en esta estación 1650 AM, Radio La Red. ¡Te esperamos! ¿El carro que tienes estacionado por tiempo sigue esperando que hagas algo con él? One Way Towing puede considerar un precio justo por él, con título o sin título, con llantas o sin llantas, porque tratar contigo es importante para nosotros. Lo haremos con honestidad y completamente bilingüe si es necesario. Llámanos hoy al 303-710-4492, 303-710-4492 y encuéntranos en Facebook como One Way Towing.
Les saludan Mario y Patti Contreras para invitarle a escuchar nuestro programa Los Matrimonios de la Red. Todos los viernes a la 1 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana. Compartimos testimonios de matrimonios acerca de lo que Dios ha hecho y está haciendo en sus vidas como pareja. Este es un programa que usted no se puede perder. Todos los viernes a la 1 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana, aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6:30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Hola, somos Cristian Méndez y Alma Garza del programa Noticias del Mundo Cristiano, donde informamos y comentamos sobre lo que sucede en el mundo cristiano. Todos los miércoles a la 1 de la tarde, solamente aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras. Así es, bienvenidos nuevamente. Estamos en las Sagradas Escrituras, como usted ha escuchado al locutor decir, y estamos en Juan capítulo 20, y estamos observando 21 al 18. Y este es nuestro sexto segmento para los que nos escuchan vía los podcasts. Si se pierde algún segmento, le pido que regrese hacia atrás en el podcast, o si lo está viendo en YouTube o en Facebook también, para que todo tenga sentido en el contexto, ¿verdad? En el versículo 15, Jesús le dice a María Magdalena: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, como les expliqué antes, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Tremendo amor que María tenía, ¿verdad?, por su Señor. Ahora, aquí ella usa la palabra Señor. Y esta es la palabra kurios en griego, que se usa para rey, para amo, para salvador, pero también cuando no está en un sentido teológico, doctrinal, es como quien dice Mister en inglés, o es como que dice Señor con minúscula en español, ¿verdad? Con respeto uno llama a alguien Señor Pedro, Señor Juan, Señor. Aquí no está diciendo Señor, que María se dio cuenta que estaba hablando con el Señor Jesús. Es evidente que no, por el siguiente versículo. Entonces ella seguía creyendo que alguien se había robado el cuerpo del Señor. Y uno dice, pero ¿cómo? Ella estaba afuera y Pedro, Juan, acababan de ver, y dice, Juan vio y creyó. ¿Por qué no salieron y le dijeron, María, mira, Jesús resucitó? Bueno, no sabemos si se lo dijo o si no se lo dijeron, ¿verdad? Pero la cuestión es que todavía María pensaba que se habían llevado el cuerpo de Jesús. Y no se extrañe tanto, yo no me extraño tanto, porque cuando una persona está tremendamente angustiada, o no escucha lo que se le dice, o no está entendiendo mucho lo que se le dice, o no escuchó, no vio, quién sabe a qué distancia realmente ella estaba. Los discípulos, como Pedro y Juan, en su excitement, como decimos en inglés, ¿verdad?, en su entusiasmo, en su sorpresa, a lo mejor ni vieron a María Magdalena cuando salieron. No es importante todo eso, pero uno no puede dejar de mencionarlo como algo, como una curiosidad, porque piensa uno, ¿cómo es que no le dijeron? Ahora, si le dijeron o no le dijeron, el punto aquí es que María todavía estaba pensando, María Magdalena, que se habían robado al Señor, porque dice al hortelano, si tú te lo llevaste, o si usted se lo llevó, dígame dónde lo ha puesto y yo lo llevaré. O sea, ya estaba pensando, ¿no?, que pudieran haber sido los soldados romanos o los judíos, ¿verdad?, los líderes. Si ahora lo adjudica que, bueno, a ver si fue el hortelano, el jardinero. Entonces, en el verso 16, Jesús directamente le dice,
María. Y volviéndose ella le dijo, Raboni. Y Juan nos explica que quiere decir maestro en arameo, ¿verdad? Entonces, María o Miriam, en este caso también podría haber sido, porque son términos en el idioma arameo, le habló de una manera que ella abrió sus ojos y se dio cuenta o comprendió que se trataba del Señor Jesús, del que ella pensaba que estaba todavía muerto y se le habían robado. Y luego ella dice Raboni, y Juan nos dice, esto significa en idioma arameo, maestro. Y algunos intérpretes del lenguaje, que comprenden el lenguaje arameo también, nos dicen que esa I, como en español, esa I al final, Raboni, probablemente es una indicación en el arameo de mi maestro, ¿ok? Como si viésemos ahora de pronto al Señor Jesús visiblemente, le diríamos, mi Señor, ¿ok? Y a veces oramos así también. Entonces luego viene un texto que ha sido muy mal interpretado en muchos círculos religiosos, que es el versículo 17. Jesús le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios a vuestro Dios. No me toques, o en griego también la idea es suéltame, ¿ok? O ya no me agarres así. No es porque el Señor, cuando Él dice, porque aún no he subido a mi Padre, y algunos han dicho, el cuerpo glorificado, santo del Señor Jesús, María Magdalena no tenía que tocarlo, porque a lo mejor lo podía hacer impuro, nada de eso. Observen cómo cuando el Señor Jesús se presenta a los discípulos, atravesando, ¿verdad?, paredes y está allí, Él dice a Tomás, incrédulo, que había dicho, hasta que no ponga yo, si yo no lo veo y pongo mis manos en sus... ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Pon tu mano aquí en mi costado, tócame, en otras palabras, ¿ok? Entonces no tiene relación con esa idea que se ha creado. La idea es suéltame, o sea, no tiene nada que ver con, bueno, Jesús no ascendió todavía a los cielos, no se lo podía tocar, ¿ok? Aquí es la idea de no he ascendido, le dice el Señor, todavía no. Recuerden que la Biblia nos dice que estuvo 40 días en su cuerpo glorificado hasta que ascendió a los cielos, y ahí les enseñó muchas cosas, y simplemente es como para decir, ok, ve a mis hermanos, y ahí está la clave, ve a mis hermanos, como diciendo, ok, aquí estás, ¿verdad? No me toques, es una traducción de Reina Valera aquí, no está mal, pero a veces en ciertas áreas de la cultura latinoamericana, hispana, no me toques suena diferente. Aquí es suéltame, aún no he subido a mi Padre, más ve a mis hermanos y diles, como diciendo, ok, acción, María, go, ¿no? Haz esto otro. Entonces, ve dónde están mis hermanos, ¿okay? sus apóstoles, sus amados, sus discípulos. Diles que el Señor ha resucitado, ¿okay? Y diles que voy arriba, ¿okay? Que voy a ascender. No está diciendo en 40 días o mañana o dentro de un rato, simplemente les anuncia, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, va a ocurrir un momento dentro de no mucho tiempo donde yo regresaré a la casa de mi Padre, donde prometí que voy a ir para interceder por ustedes y para preparar lugar para ustedes, y de donde voy a volver. Esto finalmente, como sabemos, sucedió 40 días después. No es extraño que Juan hable así o que ponga en palabras de Jesús la expresión subo, desciendo, haciendo, porque es muy típico de Juan para establecer que el reino de los cielos, ¿verdad?, la tierra, etc. Ahora, Jesús, como vimos en Juan capítulo 1, es el Verbo, es Dios el Hijo, siempre existió.
Él dijo antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, mientras va concluyendo su evangelio, su libro, Juan nos refresca la memoria, como quien dice, para hacernos ver que Jesús vuelve a hablar acerca de su preexistencia, diciendo, yo subo a mi Padre. ¿Okay? Aún no he subido a mi Padre. Pero dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esto es una conexión que podríamos hacer con el primer capítulo de Juan, si se quiere, porque ahí está también implícita en esta idea del versículo 17, la preexistencia del Señor Jesucristo. Esto es una maravillosa promesa no por algo que se va a cumplir, sino que se cumplió, el Señor ascendió, pero esto es algo maravilloso como promesa porque, repito, el Señor había dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere preparar el lugar, volveré, ¿okay? Regresaré para que tomarlos, ¿okay? A mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Si Jesús no hubiese resucitado y a los 40 días ascendido a los cielos, no podríamos estar esperándolo, por lo tanto no tendríamos esperanza de la vida eterna, con Cristo para siempre. La tenemos porque sabemos que Jesucristo resucitó. Si usted me dice, bueno, Pastor Daniel, yo creo todo de Jesús, menos que Él resucitó, y porque nadie puede volver de la muerte. Bueno, yo quiero decirle esto, mi amigo, si usted no cree que Jesucristo resucitó, usted no cree en el Señor Jesucristo de la Biblia. Usted cree, como siempre digo, en una versión que los hombres, o que en su mente usted ha creado acerca de la Biblia, de Jesús, que no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia murió, resucitó, el Jesús de la Biblia es Dios hombre, el Jesús de la Biblia existió antes de venir aquí a la tierra, el Señor de la Biblia es el que volverá físicamente y visiblemente y todo ojo le verá. Hay muchos grupos que entran en lo que se llama la religión cristiana que no son realmente cristianos, que no son realmente salvos. No digo esto con arrogancia u orgullo, humildemente digo lo que la Biblia dice. Humildemente y valientemente tengo que decir lo que la Biblia dice. Nuestro Señor Jesucristo resucitó y no fue una resurrección como algunos han dicho y predicado y enseñado. Bueno, espiritualmente, el Espíritu de Dios, no, el Espíritu de Jesús volvió a los cielos. Fue físico, hasta comió con los discípulos. Lo vieron ascender 40 días después. Y los ángeles vinieron y dijeron, este mismo Jesús, no otra versión, este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así regresará como le habéis visto ir al cielo. Ahora, estos grupos, estas sectas que a veces entran lamentablemente dentro de este paraguas llamado el cristianismo, digo lamentablemente porque están predicando algo que no es la verdad, es falso, diciendo que ya volvió, ya vino en ciertos años, y vieron cómo han cambiado los años porque no ha pasado nada. El Señor dice que todo ojo le verá, dice la Biblia. El mismo Señor habló de eso, así que esta expresión, voy para arriba, voy otra vez de donde vine, tiene que llenarnos a nosotros de muchísimo gozo en Cristo. Ya regresamos con nuestro 7º y 8º segmento en un momento más. Escuchas Radio La Red, estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con Seguro Social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número 303-810-6761. Dios los bendiga. Los jóvenes de la red. Hola, somos Aarón y Kimberly Velo y te invitamos a escuchar todos los viernes a las 3:30 de la tarde y los domingos a las 7 de la noche el programa Los jóvenes de la red.
Tocamos temas de la Biblia que te ayudarán a crecer en tu vida espiritual. No te lo puedes perder. Aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Sabías que la Biblia dice que el corazón alegre constituye buen remedio, pero que la tristeza enferma? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hermanos de Radio La Red, ¿quieres ahorrar dinero en tu bill de electricidad y gas? Te digo que es posible instalando paneles solares sin gastar un centavo de tu bolsillo. Te quiero contar que el gobierno te apoya con hasta $10,000 sin importar tu estatus, con el propósito de ayudar al planeta y aumentes el valor de tu casa. Soy Felipe Puerta, 720-707-9565. 720-707-9565. Asesórate de un experto, por favor. Llámame. ¿El carro que tienes estacionado por tiempo sigue esperando que hagas algo con él? One Way Towing puede considerar un precio justo por él, con título o sin título, con llantas o sin llantas, porque tratar contigo es importante para nosotros. Lo haremos con honestidad y completamente bilingüe si es necesario. Llámanos hoy al 303-710-4492, 303-710-4492 y encuéntranos en Facebook como One Way Towing. VT Plumbing le ofrece servicio profesional, la mejor calidad en servicio de plomería. Reparamos fugas de agua, cambiamos inodoros, duchas, instalamos llaves y mucho más. VT Plumbing está a sus órdenes. Llámenos hoy al 720-937-4498. 720-937-4498. Con el señor Torres, hablamos español. No acepte imitaciones. Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras. Ok, estamos de regreso y este es nuestro séptimo segmento, lo que indica que estamos en la última media hora del programa. Espero que usted lo esté disfrutando. Para mí, todos los programas que hacemos de lunes a viernes son interesantes, son importantes, pero sin ningún lugar a duda, los días martes, cuando abrimos la palabra de Dios, vamos versículo por versículo. Esto es una fiesta. El Señor dice, voy para arriba, haciendo, ¿verdad? A mi Padre y a vuestro Padre. Qué interesante. Él no dijo, suba a mi Padre, suba a mi Dios. Él se puso como nuestro hermano. Él se puso como nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro mejor amigo. Pero Él se puso como nuestro hermano, el primogénito entre los muertos. Y todas esas expresiones nos tienen que hacer pensar, ok, en la Biblia se enseña que el Señor Jesucristo es también nuestro hermano. Ahora, no es nuestro hermano al nivel de lo que usted y yo podamos tener un hermano carnal. Cuando la Biblia habla de que Jesús es el Hijo de Dios, no es lo mismo de que yo tengo un hijo que se llama Andy. No, o yo tengo un papá que se llama Daniel también. Ese nivel filial es diferente, es netamente humano. Okay, el título Hijo de Dios implica Dios. Yo estaba hablando con mis hermanos aquí en la red en un mensaje que titulé Rey de Reyes y usted lo puede ver, okay, está allí en YouTube, pero ahí yo les explicaba cómo el imperio llamaba a los Césares Dios, Hijo de Dios, Señor, Curios, Salvador, todos los títulos con los que conocemos al Señor Jesús los usaban los emperadores romanos, lo usó Nerón, lo usó pues todos los Césares. Ellos pensaban que eran dioses, que eran divinos. Entonces, eso fue un tremendo problema para muchos cuando Jesús decía que era el Hijo de Dios. Ahora, esa breve explicación para decir es diferente cuando se dice Jesús el Hijo de Dios, porque es otra cosa muy diferente que cuando nosotros entre
nosotros decimos mi papá, yo soy el hijo de mi papá, o yo tengo un hijo. Aquí, entonces, eso para explicar que cuando acabo de decir, como la Biblia dice también, que somos hermanos del Señor Jesús, no es la misma filiación en el sentido físico, sino que somos adoptados. Que la Biblia explica que Dios nos adoptó en Cristo Jesús para entrar en la familia de Dios. Entonces aquí Jesús dice, le dice a la mujer, ve a mis hermanos y diles, ¿okay? Subo a mi Padre y a vuestro Padre. Ve la adopción, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Okay? Es mi Dios, mi Padre. Ahí está haciendo la diferencia en cuanto a quién es Él como Hijo de Dios. Y luego dice a vuestro Padre, ¿ok? Y a vuestro Dios. Inclusive no dice y a nuestro Padre, y a nuestro Dios. Hay una diferencia que si la pasamos de largo muy rápidamente, la pasamos de largo, lo leemos rápidamente, lo pasamos de largo y no nos damos cuenta de la diferencia que Jesús está haciendo, una diferenciación. Si bien Él es Dios en hombre, hecho hombre, al mismo tiempo Él nos trata, nos llama sus hermanos. Antes de ir a la cruz, Jesús los llamó a los discípulos amigos, porque todas las cosas que he oído de mi Padre os las he dado a conocer. Hace poco tiempo atrás yo hablaba con una persona acerca de esto, digo en sus oraciones, recuerde que Jesús es también su amigo, le decía yo, mi hermano, Jesús es también su amigo. Y como que le costó, suena bonito pero qué extraño. No tiene que ser extraño. No somos semidioses, nunca los vamos a hacer, no somos dioses, nunca lo vamos a hacer, pero Jesús nos llama hermanos, porque Jesús está hablando de que su Padre, Dios, el Padre, Él nos ha adoptado como sus hijos, y el apóstol Pablo, inspirado por Dios, habla acerca de la adopción como hijos de Dios. Es maravilloso que Jesús me llame a mí y a usted, su hermano, por adopción. Es maravilloso. Ahora, Él es mi Salvador, Él es mi Señor, yo le debo toda mi vida a Él, mi eternidad a Él. Él ha muerto por mis pecados, Él ha resucitado para mi justificación. Él es a quien yo adoro y me llama su hermano. Sí. Esta es otra razón también porque usted ha escuchado que los cristianos muchas veces nos llamamos hermanos entre nosotros, o hermana, ¿verdad? El hermano Daniel, el hermano la hermana fulana. Los hermanitos, dice usted. Bueno, usted lo dirá como un insulto, para nosotros es un gran honor. Es un gran honor porque somos hermanos, porque somos hijos adoptados por el mismo Padre que es Dios, y el Señor Jesucristo nos llama sus hermanos, porque Él nos compró. La adopción tiene el precio de la sangre de Él, del Señor Jesús. Para nosotros es una maravilla llamarnos hermanos y hermanas en Cristo. En la jerga normal yo no siempre le digo a todos hermano y hermana, pero muchas veces sí. Otras veces simplemente le digo por el nombre, ¿verdad? Porque, bueno, yo no llamo a mis hermanas carnales hermana y le digo el nombre, le digo simplemente el nombre de la persona. Pero cuando usted nos escucha que hablamos de esto es porque somos todos de la familia de la fe. Y usted dice, ¿quién cree ustedes que son? Nadie. Pecadores rescatados por Cristo, como usted lo puede ser también hoy. Personas que ni nos conocíamos, estábamos hasta en diferentes países, somos de diferentes edades, pero Dios nos encontró en el camino de la vida nuestra, algunos de pequeños, otros de jóvenes, otros de adultos, otros en la ancianidad, nos encontró, reconocimos nuestro pecado, reconocimos que estábamos separados, castigados eternamente por Dios, porque somos pecadores como todo ser humano lo es, y dijimos, ¿y ahora qué hacemos, no? Entonces Dios nos buscó y puso esa inquietud como le está buscando a usted, y nos dijo, por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y la salvación es el regalo de Dios, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces nosotros nos arrepentimos, yo me arrepentí de mis pecados, no solo de que, bueno, como niño le robé una monedita a mi mamá, le mentí varias veces, dije malas palabras, esos son pecados, pero lo principal es
que reconocí que mi naturaleza como ser humano es ser pecador. Entonces le pedí perdón al Señor porque sé que eso como a todo ser humano, estaba destituido de la gloria de Dios porque Dios es santo, ¿verdad? Y entonces Él no puede estar en contacto con los pecadores. Con un ser humano pecador no puede estar en contacto con el pecado. Pero Él nos ama tanto que Él hizo el puente de reconciliación. Él envió al Señor Jesucristo en forma de hombre para que nos representase en la cruz del Calvario. Él no mandó un ángel no sabe lo que significa ser un ser humano. ¿Okay? Él no creó un robot, Él no creó un ser especial. Él dio forma a Dios Hijo, que cuando dice lo engendró no significa que como usted engendra un hijo en unión con su esposa o esposo, si es mujer, estamos hablando de que Él se encarnó. ¿Okay? Él tomó la decisión de hacer esto por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, ha creado a su Hijo único en su género, único en su especie, lo que significa unigénito, especial. ¿Para qué? Para que viniese a morir por usted y por mí y resucitase al tercer día, que es lo que estamos hablando. Y así Él, cuando usted deposita su confianza en Él, cree realmente quién es Él y lo que Él hizo por usted. Y usted obedece la voluntad de Dios creyendo en Él y se entrega a Cristo, entonces es salvo, es una persona que nace de nuevo. Ve, no es nosotros nos consideramos más que otros, nosotros somos lo que pues es todo el mundo que no conoce a Cristo. La diferencia es que, el Señor nos alcanzó, lo reconocimos, nos arrepentimos, pusimos nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él, porque el mismo Dios inspiró eso, ¿verdad?, para que lo hiciésemos así, y depositamos nuestra confianza en Él luego de pedirle perdón por ser pecadores. Y Él nos salvó y creó un nuevo ser, no solamente una nueva mentalidad y una nueva persona, una nueva religión. Él cambió de adentro nuestra vida. Jesús le dice eso a Nicodemo, la expresión nacer de nuevo. Delante de Dios, las cosas viejas pasaron, ahora todas son cosas que comienzan a ser nuevas en esta nueva criatura que somos. Y Él sigue trabajando en nuestras vidas hasta que nos lleve con Él o Él venga por la iglesia a buscarnos. Entonces, todo esto usted tiene que verlo en este relato de la resurrección. El Señor nos llama a sus hermanos. Qué cosa tan maravillosa, ¿verdad? Somos hermanos del Señor por adopción y al mismo tiempo Él es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores. Es el que en las profecías los profetas ya decían en el libro de Isaías, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros, ese niño de Belén. Los ángeles anunciaron a los pastores, ¿verdad? Aquí viene, este es Él, aquí ya nació. Bueno, vamos al último segmento después de esta pausa y a las conclusiones. Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Te saluda Carlos Ruiz, conductor del programa La Red Aurora, y te invito a escucharnos todos los lunes a las 3:30 de la tarde. Desarrollamos series y mensajes transformadores de la palabra de Dios que te ayudarán a conocerle más a Él. Escúchanos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora nos reunimos todos los domingos a la 1 de la tarde en el 13231 de East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Le esperamos. Hermanos de Radio La Red, ¿quieres ahorrar dinero en tu bill de electricidad y gas? Te digo que es posible instalando paneles solares sin gastar un centavo de tu bolsillo. Te quiero contar que el gobierno te apoya con hasta $10,000 sin importar tu estatus, con el propósito de ayudar al planeta y aumentes el valor de tu casa. Soy Felipe Puerta, 720-707-9565. 720-707-9565. Asesórate de un experto, por favor. Llámame. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue. En Denver, en el 5001 de Umatilla Street, junto a la avenida 50. Y en Arvada, en el 14605, al oeste de la avenida 64. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras. Muy bien, este es su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo, y estamos finalizando el versículo 18 del capítulo 20 de este libro de San Juan, que nos relata el evento que cambió la historia de la humanidad. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Le agradezco mucho por acompañarnos estas 2 horas. Si no lo pudo hacer, recuerde que está filmado, está grabado y va a ser de bendición para su vida si usted puede seguirlo. Yo oro que así sea en su vida también. Dios cambie su vida como va cambiando aún la mía. La resurrección es el evento que ha cambiado la historia de la humanidad. No es la Navidad. La Navidad hizo lo suyo, claro. Pero recuerde que la Biblia claramente dice que si el Señor Jesús hubiese venido y hubiese muerto y hubiese quedado en la tumba, no hubiese servido de nada todo esto. Jesús tenía que resucitar, era necesario que resucitase. Él dijo que iba a resucitar al tercer día. Dio la señal, dice así, la señal de Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el pez de la ballena, que no fue ballena, fue un gran pez, no se sabe qué fue. Entonces uno piensa aquí, muy bien, este es el evento que cambió la historia de la humanidad. Aún los que no creen en el Señor Jesucristo, aún los que no creen en su muerte y su resurrección, están celebrándolo de alguna forma porque es el calendario. ¿Por qué estamos en el año 2021 después de Cristo? Claro, hoy en día la gente dice, no, ya no queremos que diga después de Cristo, debe decir después de la era común. Come on, use un poco de sensatez, ¿ok? Realmente esto es así porque es después de Cristo, o antes de Cristo. La resurrección de Cristo, no solo la vida, la resurrección del Señor Jesucristo cambió el calendario en todo el mundo. Usted dice, no, los judíos andan por el año 5700 y pico. Sí, pero cuando firman un cheque o cuando hacen una compra, la fecha que ven allí es la fecha que usted y yo usamos. Esto cambió el mundo, hasta el calendario. Entonces, no hay forma de volver atrás con el asunto. Pero eso es lo mínimo. Hay muchas otras cosas que podríamos decir que han cambiado en la humanidad porque Jesucristo resucitó. Todos los apóstoles murieron a causa de su fe en Cristo Jesús.
todos murieron martirizados porque no iban a negar lo que vieron con sus propios ojos. Juan, inclusive, Juan, que luego escribe el Apocalipsis y las 3 cartas de Juan, y en Apocalipsis escribe desde la isla de Patmos, también fue un hombre que la historia nos cuenta que fue martirizado, posiblemente murió de ancianidad, no se habla, tampoco se habla de los otros discípulos, excepto de 1 o 2, exactamente cómo murieron, me refiero a los apóstoles, pero sí sabemos que dieron su vida por Cristo, y luego millones de personas a partir de ellos, hasta este momento que estamos hablando, dan su vida por Cristo, ¿verdad? Dan su vida literalmente, físicamente. Dicen, yo no voy a negar que Jesucristo es el Señor, yo no voy a negar mi fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿usted daría una vida por una fábula? Y algunos podrían decir, bueno, sí, porque hay gente que ha dado su vida por cosas que han creído que eran cosas falsas. Ok, pero observe cuántos de ellos, bajo qué condiciones. En cambio, los cristianos, nuestros queridos hermanos y hermanas, comenzando por los apóstoles, 2000 años atrás, todavía hasta la fecha, hoy en día, en el año 2021, hay más persecución, nos dicen los que estudian este asunto, hay más persecución a cristianos en el mundo que lo que hubo aún en la época de la primera era cristiana, de la primera hora, ¿verdad? Allí en los primeros 2-3 siglos, hasta la época de Constantino. Siempre hubo persecución, pero hoy en día es espantoso. Hoy en día la cantidad de cristianos que mueren y el rechazo que hay al cristianismo en general, aunque no nos maten, literalmente, aquí mismo en los Estados Unidos, ¿verdad? Hay una ideología, como la que hablábamos ayer, que es muy contraria a la fe de Cristo Jesús. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que tanta gente, pero volviendo a Juan 20, cómo es posible que estos hombres y estas mujeres estaban dispuestos a dar literalmente su vida por Cristo, a dejarlo todo por Cristo? ¿Cómo es posible que miles de ellos han dejado sus patrias, sus familiares, para ir a tierras lejanas, a exponerse a la hoguera, a la horca, a lo que fuese espantoso, pero simplemente iban a esas tierras para presentar la esperanza en Cristo Jesús a un mundo perdido? ¿Cómo es posible? No se hace eso por una fábula. Los testigos de la resurrección estuvieron dispuestos a dar la vida por Cristo porque lo vieron, lo tocaron, comieron con Él. Después de muerto, resucitó, lo vieron ascender al cielo. El Espíritu Santo vino sobre ellos aquel día en Pentecostés. Vemos a Pedro, que era un hombre que no sé si siempre era tan cobarde, porque a veces hacía algunas cosas que uno podría, realmente era cobarde, pero hizo varias cosas erróneas, pero fue aprendiendo. Sin embargo, valientemente, aunque estaba escondido con los demás después de la crucifixión, valientemente se para allí a hablar y predica un mensaje que el Espíritu Santo hace que 3,000 personas se conviertan, se bauticen a Cristo. Okay. Entonces uno dice, muy bien, si la resurrección hubiese sido un mito, entonces nada hubiese cambiado. Evidentemente, pasando 2000 años, con todo lo que acabo de mencionar y más, no hay otra cosa que pensar que la resurrección del Señor Jesucristo es verdad, ocurrió de verdad. No hay ninguna tumba donde se encuentre el cuerpo de Jesucristo, hay testigos oculares, hay documentación fuera de la Biblia donde se habla acerca de la resurrección de Jesús. No la necesitamos, no es palabra de Dios, pero es interesante saber que hay documentación extrabíblica inclusive acerca de esto. Bueno, aquí en el verso 18, para concluir entonces, María Magdalena fue para dar a los discípulos las nuevas, dice aquí, o las buenas nuevas, es otra forma de decir, son las buenas noticias, por eso el Evangelio se llama así. Evangelio es una palabra que significa buenas noticias, y las buenas noticias es que Jesucristo resucitó, que Él murió para pagar por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación. María Magdalena va a dar las buenas noticias de que vio al Señor Jesús, lo tocó,
¿verdad? Y Jesús le envió esta comisión de ir a decirle a los discípulos, dice que fuera a dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, ¿ve? Testigo ocular. Había visto al Señor, no se lo contaron, ella lo vio, igual que Pedro y Juan, y en otros textos nos muestran que otras personas también, otras mujeres también. Y dice, y que había visto al Señor y que él, Jesús, le había dicho estas cosas. Así que el encargo de a María Magdalena eran dos cosas. Primero, que era un testigo ocular. Yo vi al Señor. Y luego, contar lo que el Señor le dijo. Ahora, cuando uno mira otros evangelios aquí, que cuentan el mismo relato, hasta cierto punto es triste el hecho de que, bueno, no todos le creyeron a María, a las mujeres, cuando hablaron acerca de estas cosas, pero no importó, porque, bueno, Pedro fue también a la tumba, Juan fue a la tumba, finalmente el Señor se aparece a todos, a uno como Tomás que no creía, pero aquí en Lucas 24, para complementar la foto de todo lo que está pasando, versículo 9 dice, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas las cosas a los 11, recuerden que Judas se había ahorcado, en este momento están los 11 apóstoles, dieron las buenas nuevas, o las nuevas, el evangelio, a los 11 apóstoles y a los demás discípulos. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro. Lucas no dice que Juan fue, pero no quiere decir que niega que Juan fue, simplemente su enfoque está en lo que está pasando y como Pedro, como líder allí fue, dice, levantándose Pedro fue al sepulcro, corrió al sepulcro y cuando miró adentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Okay? Entonces podríamos comparar el relato de Marcos, el relato de Mateo, pero el punto aquí es que todos nos cuentan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo que pasó. Es una doctrina fundamental, indispensable, absoluta de la fe cristiana. Si usted dice yo creo en Cristo, yo me considero de alguna forma cristiana, pero no me valgo de la resurrección, no creo, mi amigo, yo creo que usted no es aún cristiano, aún no es salvo. Porque la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, le resucitó, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero observe ese texto, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si uno no cree que Dios tuvo poder para levantar a su Hijo, a Jesucristo, de entre los muertos, y otros textos Jesús dice, el Padre me resucitará, otras veces el Espíritu Santo, otras veces Él mismo, para Él no hay diferencia, ¿verdad? En el sentido de que hay diferencia entre las tres personas de esta triunidad, pero los tres tienen la autoridad y el poder para hacer lo que hicieron. ¿Okay? Así que piensa en estas cosas, entregue su vida al Señor Jesucristo, no hay otro Dios, ¿okay? Y que este mensaje del texto de Juan penetre su corazón. Hasta mañana, si Dios quiere, vamos a hablar de la rivalidad entre hermanos mañana. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía medios sociales o escríbanos radiolared.net.